Hola familia, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta nueva transmisión. En esta oportunidad estamos en casa transmitiendo, así que les mandamos un beso grande, los extrañamos un montón, tenemos ganas de verlos. Y para empezar hoy, las chicas van a compartir un pasaje de la Biblia que les gusta antes de que cantemos la primera canción. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en que confío. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en la sombra, ni la plaga que destruye a mediodía. Buenísimo. Bueno, ahora sí, cantamos la primera canción. Bueno, y vamos a seguir cantando, pero ahora nos va a ayudar la familia Esco. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, en esta canción que yo voy a cantar se llama Solo Dios puede salvar. Y como pueden ver en el título, la canción habla sobre, por ejemplo, en estos tiempos cuando estamos mal o desanimados, siempre tenemos a Dios al lado nuestro que nos va a ayudar y va a estar con nosotros.
amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza, y un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Aún con mis temores, sé que me aceptas. Lléname otra vez, mi vida entera ofrezco para seguir tus pasos. En ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En estos tiempos donde parece que estamos solos, desilusionados, que están pasando varias cosas malas en el mundo, tenemos que acordarnos que Dios sigue trabajando en nosotros, sigue sanando corazones, sigue estando con nosotros y nunca los va a dejar solos. Así que esta siguiente canción es Abres Caminos. Aquí estás, te veremos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré.
hola a todos aquellos que están compartiendo este momento con nosotros a través de las redes. Quería saludarlos, decirles que bueno, es siempre una alegría y un desafío compartir este espacio con ustedes. Hoy vamos a compartir una charla que le puse por nombre En la otra vereda. Y les comparto por qué. Es una forma de decir estar en la otra vereda. Es una forma que nosotros, los argentinos, usamos bastante cuando queremos hablar sobre posiciones encontradas, sobre diferencias. Decimos aquel o aquella están en la otra vereda. Pero por ahí, si lo ilustramos, estar en la otra vereda es decir, si hablamos de fútbol, River Boca. Acá en Córdoba, Talleres Belgrano. Decir hombre, mujer. Decir, si hablamos de política, y no nos vamos a ahondar en el tema, pero decir oficialismo, oposición. Y así tantas veredas que hay en la vida, veredas que hablan de diferencias, de distintas formas de pensar, elegir, diferencias y elecciones del tipo moral, espiritual y tantas otras que pueden haber por ahí. Variantes, opciones, elecciones, decisiones de vida, veredas, en fin. Y el pasaje que vamos a compartir hoy, cuando yo lo leí, la verdad, pensé inmediatamente en este término, en veredas, en diferentes veredas. Y pude distinguir alguna de ellas. Es un pasaje que está en Marcos 3, capítulos del 7 al 12. Y lo vamos a leer en la versión Reina Valera revisada de 1995. Y si pudiéramos ponerle un titular del diario del día, el titular del diario del día sería el título que le han puesto en la Biblia a este pasaje. Se llama Multitudes siguen a Jesús. Y empieza diciendo así el versículo 7. Pero Jesús se retiró al mar con sus discípulos y lo siguió gran multitud de Galilea, también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Entonces dijo a sus discípulos que le tuvieran siempre lista la barca para evitar que la multitud lo oprimiera, pues como había sanado a muchos, todos los que tenían plagas se echaban sobre él para tocarlo. Y los espíritus inmundos e impuros al verlo se postraban delante de él y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él los reprendía para que no lo descubrieran. Este es el pasaje. ¿Cuáles eran las veredas? Jesús, en este momento, estamos en el capítulo 3 del libro de Marcos, y es una persona ya bastante conocida. Si bien solamente hemos transitado los 3 primeros versículos, Jesús es conocido. Justo en el versículo anterior, en el 6, dice que ya era tan conocido y ya había generado ciertas discordias entre los herodianos, los fariseos, es decir, los políticos y religiosos de la época, que ya ellos se habían puesto de acuerdo para ver cómo podían hacer para matarlo. No podían frenar la fama de Jesús. Jesús era un hombre famoso. Las multitudes se querían acercar a él porque ya conocían lo que él podía hacer. Entonces, como consecuencia del rechazo de los fariseos y toda esta situación, Jesús se retiró de la sinagoga en donde venía ejerciendo su ministerio, había estado hablando dentro de la sinagoga y cambia su estrategia. Y entonces se empieza a desarrollar su ministerio a orillas del mar de Galilea. Jesús sale de la sinagoga, de las iglesias de la época, y va en busca ¿de qué? Y ahí vamos a empezar a ver. En esta historia
podemos encontrar 4 veredas y vamos a ser desafiados a elegir, subirnos y pararnos en una de ellas. Veremos con cuál de todas ellas nos identificamos más. La primera vereda, la vereda de la multitud. El título del pasaje de hoy es La multitud. A ver, lo vamos a buscar. Multitud, las multitudes siguen a Jesús. La vereda de la multitud. Marcos deja entrever en este pasaje que esa gente era una gran cantidad de gente que estaban conociendo que había alguien que podía solucionar sus problemas. Esa era una gran multitud de personas con necesidades físicas de todo tipo, con necesidades. Gente que necesitaba algo y estaban buscando y estaban atrás de el sanador del momento, del milagrero, porque habían ya oído que Jesús había sanado a un leproso, que Jesús había sanado a un paralítico, que Jesús había sanado a un hombre que tenía espíritu impuro o inmundo. Habían oído de que Jesús había sanado a alguien que tenía una mano seca y había hecho milagros. Jesús hacía milagros. Entonces, toda esta gente estaba atrás de un interés de ver y poder vivir en carne propia los milagros y las obras que Jesús estaba haciendo. Querían recibir ellos, estaban atrás de eso. No les interesaba mucho cuál verdad espiritual y qué era lo que Jesús había venido a hacer y a traer. Solamente lo buscaban, como se dice por ahí, por los panes y los peces. Querían una solución rápida a sus problemas. Y si nosotros nos ponemos a ver y a pensar a través del tiempo, esta historia se sigue repitiendo. El titular del día sigue siendo que la gente, las multitudes y la gente siguen buscando a Jesús, pero siguen buscando a un Jesús que le va a solucionar el problema del momento, que le va a dar pan, comida, un lugar donde vivir, que le va a solucionar el problema con el familiar o con el esposo, la esposa. El Jesús que arregla problemas, el Jesús que soluciona cosas, aquel a quien las personas se acercan cuando necesitan. Y es muy real que buscamos a Dios cuando necesitamos. Pero Jesús viene a proponernos algo mucho más que solamente solucionar problemas del diario vivir. Viene a ofrecernos una vida, a transitar una vida junto a Él y viene a transformar el interior de las personas. Para estas personas de la multitud, de esa vereda, Dios es una opción más. Y cuando no responde como desean o cuando no se soluciona lo que ellos están buscando, entonces se van a otra vereda, buscan otra opción. Jesús es una de tantas opciones que hay disponibles en el mercado. Esa es la vereda de la multitud. Hay otra vereda que nombra el pasaje. Esta multitud de gente buscaba a Jesús e iban con Él. La Biblia dice que se abalanzaban contra Él. Había hasta un riesgo físico para Jesús de ser aplastado por tanta gente. Y claro, habían oído tantas cosas que podía hacer. Entonces Jesús recurre a los que estaban en esa otra vereda, a sus discípulos. Entre tantas personas que lo acosaban, Jesús busca a sus más íntimos, a aquellos que lo seguían, con esta estrategia para no ser lastimado, y le pide a los discípulos que busquen una barca para alejarse un poco, para subirse ahí desde más lejos, poder dirigirse a la multitud. Dice que se tiraban encima de él. Y me llama la atención que les encargan una barca. Los llama, les dice, vayan y búsquenme una barca. Les pide realmente a estos hombres de mar, que habían sido hace poco tiempo atrás, muchos de ellos pescadores y hombres de mar que habían estado
a las orillas del mar de Galilea pescando, les pide una barca. No les pide algo fantástico, no les pide que le armen una gran estructura donde subirse, a hablarle a la multitud. Simplemente les pide una barca, algo que para ellos era muy familiar, era algo común, con lo que habían estado muy a la mano y tenían seguramente, si miraban para un costado, algún amigo con una barca disponible, seguramente habrá habido. No les pedía Jesús nada que no pudieran hacer. Tenían elementos para ayudar, estaban dispuestos a seguir a Jesús, querían ayudarlo. Pero me pregunto yo, ¿sabían realmente quién era? ¿Sabían a qué había venido ese a quien estaban siguiendo? Yo creo que en estos momentos, por lo menos de la historia, ellos no sabían quién era Jesús. Sí conocían que Él era un maestro venido de Dios, un maestro, un rabí a quien seguir. Se habían sentido honrados por haber sido llamados capítulos antes por ese maestro y estar siguiéndolo. Era bueno para ellos seguir a un maestro, a un rabí, estar entre ellos, ser el discípulo de un maestro. Y seguramente estaban también deslumbrados por los milagros que habían podido ver. Hasta la suegra de Pedro había sido sana unos capítulos antes. Pero no sabían muy bien quién Jesús era. Seguían a alguien que venía de Dios, lo seguían, hacían sus esfuerzos por estar con Él, por compartir con Él, habían dejado todo por seguirlo a Jesús. Estaban dispuestos, pero realmente no conocían a Jesús. Y cuando miramos esta vereda, la de los discípulos, aquellos que hace mucho tiempo nos congregamos y asistimos a la iglesia, ahora esta iglesia virtual, podemos identificarnos fácilmente con los seguidores de Jesús y decimos, bueno, yo estoy en esa vereda, es la de los buenos, pero en esta oportunidad, esta vereda es una vereda para subirse en la que nos subimos muy fácilmente a aquellos que conocemos. Conocemos de Jesús, sabemos, lo seguimos, asistimos a las iglesias, a las reuniones, a estudios bíblicos, nos juntamos con otras personas que siguen a Jesús. Es algo para nosotros habitual, es lindo, nos hace bien a nuestra alma, pero muchas veces seguimos a este Jesús por el título, por ser llamados hijos de Dios o seguidores de Jesús, porque nos da un poco de marketing, por así decirlo, ser cristianos, porque somos consideradas por otras personas buena gente, la gente que sigue a Jesús es buena gente, es gente confiable, podés confiar en ellos, pero no es más que un título, una opción, y Jesús es mucho más que eso. No es solamente alguien para ser seguido. ¿Qué más habrá? ¿Qué más habrá en las otras veredas? Y está la otra vereda, a la que nadie debe querer subirse seguramente, porque acá habla muy claramente de que había gente que lo seguía, que tenían espíritus impuros. Los endemoniados de la época, los que tenían problemas, opresiones, problemas espirituales serios. Esa era la otra vereda. Parece ser que eran los únicos de todos estos que nombré antes. Estos eran los únicos que tenían claro quién era Jesús. Cuando Jesús se les cruzaba, empezaban a voces, a los gritos, a decir, tú eres el Hijo de Dios. Y no solamente lo decían a los gritos, se arrodillaban ante Él, con su cuerpo expresaban lo que decían y confesaban con su boca. Pero estos solo expresaban verbalmente algo de lo que estaban totalmente convencidos, pero estaban muy lejos de rendirse verdaderamente ante Él.
era un reconocimiento a medias. La tenían clara, Jesús era el Hijo de Dios. A eso había venido a demostrarnos su obra para con todos nosotros, el Hijo de Dios hecho hombre. Pero con su boca lo confesaban, con su cuerpo mostraban, pero estaban muy lejos de seguirlo a él, por quien realmente él era. Y me pongo a pensar que realmente es una vereda muy fácil a la cual subirse en este tiempo sobre todo. Porque estamos rodeados y muchas veces nosotros mismos conocemos mucho de Jesús. Sabemos quién es, qué vino a hacer y conocemos la obra desde adentro. Asistimos a todos los estudios bíblicos, capacitaciones y tenemos mucho conocimiento de quién es en nuestra mente. Y también con nuestro cuerpo podemos estar asistiendo, o no en estos momentos, pero asistiendo a grupos, ser un habitual de los domingos cuando hay reuniones reales, ser aquellos que van, que están, que se sientan en los bancos, pero en el corazón no creer realmente la obra real que Jesús viene a hacer en nuestras vidas. Y esta, queridos, es una vereda muy peligrosa y muy fácil de subirnos. Saber quién es, decirlo con nuestra boca, hacer cosas con nuestro cuerpo, llevar, traer, hacer, asistir, pero no creer la verdad de Dios en nuestra vida y no vivirla. Y nos queda una última vereda, una vereda esperada, es la vereda de Jesús. La fama de Jesús creció a tal punto que ya no era conocido solamente por los judíos, porque las cosas que había hecho en las sinagogas eran para aquellos judíos, aquel que podía entrar en la sinagoga. Jesús había comenzado su ministerio ahí, pero ahora, a raíz de esto que había pasado con los fariseos y que lo querían matar, Jesús se va a las orillas del mar de Galilea, empieza a ejercer su ministerio ahí y la gente de Judea no solamente era la que se acercaba a Jesús, sino que también acá en el pasaje que nosotros leímos, si ustedes lo vuelven a leer, habla gente de otros lugares. Jesús ya era internacional. Había gente de Idumea que eran aquellos que habían sido, eran edomitas y habían adoptado la religión judía, es decir, eran medio pelo. Y hasta gente de Sidón y Tiro, de otros lados. ¿Pero qué le pasaba a Jesús? Jesús, un verdadero judío, un maestro, un rabí, juntarse con esta gente de medio pelo, idumeos, y encima de Sidón, de Tiro, de otros lados. Un judío de verdad ni se juntaba con esta gente, ni trataba ni estaba cerca. Era gente despreciable para ellos, no se juntaban con ellos. Era gentuza y esa era gente que no podría por ningún medio haberse acercado a las sinagogas. Pero Jesús, Él se acerca al lugar donde ellos podían encontrarlo, sin ser señalado siquiera. Jesús quiere ser encontrado, la vereda de Jesús es el que quiere ser encontrado, quiere ser visto fuera de los templos. En este tiempo, más que nunca, Jesús ha estado haciendo que salgamos de los templos y nos lancemos a las redes, hablemos con el vecino, hablemos con el verdulero, el panadero y el que se nos acerca a través aún de los barbijos. Pero Jesús quiere ser visto en los lugares donde estamos a diario. Salir de los templos y acercarles ese conocimiento de Dios a todo aquel que lo necesite. Y aún aquellos que no están tan bien vistos en nuestra comunidad de iglesia, a todos
pero Jesús sí estaba dispuesto a buscar a aquellos que nadie quería estar con ellos. Todos querían ver y tocar a Jesús. Corría el riesgo de ser aplastado por la gente y hasta Jesús se preocupa, entre paréntesis. Por eso le pide a los discípulos que dispongan de esa barca. Y entonces desde la barca habla a la multitud. Y allí les habla. Y seguramente que habrá sanado a muchos de esa multitud. Pero acá lo que me llama la atención es que Él debe subirse a una barca y alejarse de todos. Subirse a la vereda y alejarse de las otras veredas. Y todos y cada quien, desde su vereda elegida, muy bien elegida, quedaron en la orilla. Quedaron en la orilla los de la vereda de la multitud y su búsqueda de soluciones momentáneas. Quedaron en la vereda, por lo menos algunos de los discípulos, con muy buenas intenciones, con muchas tradiciones, pero sin convicción de quién Él verdaderamente era. Quedaron en la orilla los de los espíritus, que con su boca confesaban, pero que en su interior amaban y servían a otro Dios. ¡Wow! Muchas veces estamos en la otra vereda. Jesús quiere ser encontrado por todos. Jesús quiere que conozcamos y que nos encontremos con Él, sabiendo quién Él es verdaderamente y estar con nosotros frente a frente y cara a cara. Quiere que sepamos que Él es el Hijo de Dios, Él es el Salvador del mundo, el Mesías, el Señor. Él quiere ser tu Salvador y Él quiere ser tu amigo para siempre. Él viene para mucho más que solamente sanar nuestras heridas, sanar enfermedades. Él es mucho más que eso. Tu Señor, tu Dios, tu amigo. Aunque muchas personas digan conocer a Jesús, a veces lo siguen solamente por religiosidad. Eso es muy común para nosotros. Hasta los demonios decían que Él era el Hijo de Dios. Muchos conocen a Jesús, saben de Jesús, han leído, estudiado y han profundizado en Él, pero no se han sumergido y no se han subido a su vereda. La vereda de caminar la vida junto a Él en todo lo que nos toque transitar y a pesar de todo. Porque no lo buscamos a Él solamente por los panes y los peces. Lo buscamos porque queremos vivir una vida eterna junto a Él. Saber que Jesús murió es solamente religión. Solamente religión. Y no hay nada más que eso. Pero creer que Jesús murió por vos y por mí, eso es salvación. Eso es subirse a la vereda de Jesús. ¿Pensaste ya en cuál vereda querés estar? Jesús está invitándote a dejar todo atrás, subirte a la barca con Él e ir a su lado de la vereda. ¿Vamos? Oremos. Señor, Dios, te damos gracias. Gracias por poder encontrarnos enfrentados ante las veredas que nos ofrece la vida, Señor. Todas ellas podemos elegir, todos los caminos podemos elegir, podemos aún ahora, en este mismo instante, estar tan necesitados. Pero, Señor, a pesar de nuestras necesidades, las cuales son muchas en este tiempo, y vos tenés conocimiento de cada una de ellas, Señor, queremos buscarte a vos por quien vos sos. Queremos buscarte a vos, Señor, por quien verdaderamente sos. Sé nuestro Señor. Te confesamos nuestro Señor, te confesamos nuestro Dios, te confesamos nuestro amigo. Queremos caminar la vida junto a vos, queremos estar con vos
siempre, hasta nuestro último aliento. Gracias, Señor. Te damos muchas gracias. Nos rendimos delante tuyo, Señor, y te pedimos perdón por haber estado muchas veces en la otra vereda. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Buenísimo. Gracias a Dios por su palabra. Gracias, Pau, por traernos el mensaje de parte de Dios. Y ahora nos vamos, pero nos vamos a quedar un ratito conectados por Zoom. Te animamos a que puedas instalarte esta aplicación, porque por ese medio también nos vemos las caras. Así que vamos a pasar un ratito, nos vamos a ver la cara un ratito y vamos a compartir la cena. Y si no tenés Zoom, no importa, no te preocupes, podés hacerlo de tu casa, vamos a participar de los símbolos. Así que bueno, que Dios te bendiga y nos vemos pronto. Te pedimos que estés atento al celo de la iglesia porque vamos a seguir comunicándonos por ahí. Que Dios te bendiga.